Hola, bienvenidos a todos. En breve estaremos iniciando. Estamos esperando unos minutos y damos inicio. Buen día, Carlos. No sé, ¿querés iniciar? Cuando vos me des la orden de partida, Sí, empezamos. sí, me parece que ya podríamos dar inicio. Bueno, entonces, buen día a todas y a todos. Gracias. Yo soy Carlos Greenberg, miembro de Argentina Green Building Council. Para nosotros, bueno, estos temas son centrales para la evolución de nuestra salud, para la evolución de nuestra vida. Argentina Green Building viene trabajando y estudiando estos temas desde el inicio. Los temas de calidad de aire interior han sido centrales desde el mismo origen de Argentina Green Building. Los temas de certificación sustentable han puesto siempre el ojo en la calidad del aire interior. Y si bien en la Argentina era un tema secundario, lamentablemente la pandemia que estamos atravesando lo ha terminado de transformar en un tema central. Cuando nosotros hace 15 años empezamos a hablar de calidad de aire interior, era un tema que en la Argentina los escuchaban, pero era un tema secundario. Y al mismo tiempo, para el mercado del aire acondicionado del que formo parte, el eje hasta la pandemia fue siempre la eficiencia energética, y la calidad del aire, si bien era importante, estaba como en un segundo lugar. Hoy el eje se ha transformado por completo. La eficiencia energética sigue siendo un problema y un desafío, pero los problemas de calidad de aire interior han sido centrales. Lamentablemente, para el mercado especialista, qué hacer con el aire interior es todavía un desafío y una incógnita. Sí tenemos en claro que lo que tenemos que hacer es ventilar y diluir como principios básicos. Pero sigue habiendo interrogantes porque no está claro cuál es la solución exacta, y lo podemos ver también en nuestros gobiernos, que con las mejores intenciones en todos los ámbitos buscan morigerar el impacto negativo de esta pandemia, de este COVID, pero las medidas, como ha sido en todo el mundo, son medidas extremas, cambiantes. Las normas que, por ejemplo, tuvo el gobierno de la ciudad con el tiempo han ido modificándose, y la industria de la construcción y el facility que quiere responder con los edificios existentes se encuentra siempre con preguntas de difícil respuesta.
Lo que buscamos en este seminario de Argentina Green Building Council es discutir, analizar, escuchar propuestas, y esa es la intención nuestra, de ser un foro lo más amplio posible, donde todos los que tengan inquietudes la puedan manifestar, y hemos invitado a un panel donde primero queremos agradecer la presencia del doctor Ciruzzi, que ya nos ha acompañado en otra ocasión, así que nos va a contar un poquito cómo viene esto, que a veces uno se despierta a la mañana y piensa que todo terminó, o al otro día dice, no, de vuelta empezamos, y bueno, no sé si él sabe qué va a pasar, pero evidentemente qué va a pasar no lo sabe ni él ni nadie, pero tratamos de aproximarnos a la verdad de la mejor manera posible, y después nos van a acompañar tres muy buenos ingenieros que trabajan en la industria del aire acondicionado en distintas compañías, y nos van a ir contando de su punto de vista cuáles son las perspectivas de la mejor posibilidad de manejo de calidad de aire interior. Así que yo nada más que gracias a Marina y a Guillermo, que trabajaron para organizar este seminario, y le doy la palabra a Julián, a nuestro doctor de cabecera, que nos va a contar un poquito cómo viene la mano. Gracias, Julián. Gracias a todos y buen día. Estás muteado, Julián, tendrías que habilitar el micrófono. Ahí estamos, bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces quería agradecer a Green Building esta posibilidad que nos dan de estar presentes. Para mí es un gusto compartirlo. Esta problemática es común. Nosotros también consideramos que en este momento no tenemos ambientes adecuados desde el punto de vista sanitario. Hablamos de consultorios, salas de internación, salas de espera, que no están adaptados a la realidad y tampoco lo estaban antes de la pandemia. Por lo tanto, esta es una oportunidad, como bien dijeron, para generar cambios o proponer estrategias diferentes. Yo preparé una presentación, a ver si la podemos compartir aquí. Compartir pantalla. ¿Se ve allí? Todavía no. Ahí va, ahora sí. ¿Se va a aparecer? Ahí estamos. Disculpen que estamos en la... Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerla en tamaño grande. Bueno, un poco esto que ustedes pusieron como título es algo muy interesante, que es lo que aprendimos, ¿no? En la calidad del aire interior durante la pandemia. Y durante la pandemia, en su desarrollo, lo que aprendimos fundamentalmente es que teníamos que cuidarnos. Y así se generó un protocolo de trabajo, sobre todo en las áreas de salud, en consultorios externos, fundamentalmente con el aforo, la distancia, la utilización de alcohol gel, la ventilación de los consultorios y usar también barreras de acrílico en los consultorios, en los escritorios, para trabajar con mayor seguridad con los pacientes. Incluso también se incorporaron los llamados elementos de protección personal, como pueden ver aquí, que generaron un cambio también en la atención de los pacientes. Fundamentalmente esto pertenece a un grupo de emergencia. Quiero mencionar aquí a muchos colegas, muchos integrantes del equipo de salud que en el primer año del 2020 nos dejaron en la frontera, en lo que significa la trinchera de trabajo en la frontera de donde se trabajaba con el virus, y es un homenaje a todos estos, que fueron aplaudidos en un principio de la pandemia, pero que hoy siguen luchando de la misma manera en los mismos lugares. Este es un grupo de jóvenes que forman los equipos de guardia generalmente y que se han expuesto en ambientes inadecuados, por lo general, a trabajar con este tipo de situación, que es una situación de pandemia, en donde el enemigo es invisible y básicamente el cuidado tiene que ser extremo. Y más extremo aún en las terapias intensivas, en donde tampoco se cuenta con elementos adecuados para la ventilación adecuada de los ambientes y los elementos de seguridad. Esta es una vista de lo que ocurrió durante la pandemia. Si ustedes observan a la izquierda, van a ver a Buenos Aires en los días previos al 20 de marzo del 2020, y allí lo que se midió es el dióxido de nitrógeno. Está visto esto de forma satelital, y pueden ver a su derecha cómo se ve Buenos Aires después del 20 de marzo, cuando se generó
del confinamiento se hizo una detención del tránsito vehicular por las restricciones. Esto muestra el ambiente exterior en el que estamos. Si bien esto está dedicado a hablar de ambientes interiores, esto es lo que ocurre cuando se genera un cambio muy importante, cuando hay un contaminante ambiental y este es detenido, como es haber detenido los vehículos, que son los principales causantes de este problema. Dentro de los principales contaminantes del aire interior tenemos, bueno, básicamente ácaros, hongos, monóxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, ozono, yo no voy a entrar en detalles, amoníaco, formaldehído, pesticidas, plomo, el radón, que ustedes bien saben está relacionado al cáncer del pulmón, el material particulado, que justamente es uno de los temas más concluyentes de los últimos tiempos, de acuerdo a su tamaño, afecta a distintas áreas de la vida aérea, y el amianto, relacionado también al cáncer del pulmón. Y no podemos dejar de mencionar como contaminante del aire interior al humo de tabaco de segunda mano, que permanece mucho tiempo dentro de los ambientes cuando esto se produce en los hogares, así como la utilización de combustibles de biomasa, situación que en nuestro país, con la situación social que vivimos, se genera mucha discapacidad respiratoria en el tiempo de los niños, fundamentalmente. En relación a las alergias, voy a mencionar que los pólenes son en este momento más proteicos, tienen más proteínas, lo que los hace más agresivos, y que son capaces de transportarse en partículas Diésel. Hubo un cambio por el cambio climático del calendario polínico, y los cambios de temperatura y de humedad también favorecieron la proliferación de los hongos. Todo esto tiene que ver con lo que también vamos a ver en los ambientes interiores. Este es un trabajo que fue publicado en una revista, Journal of Allergy, que tiene que ver con un estudio que se hizo en el Hospital de Cuba, en donde se vio en niños, un total de 27 niños, cuántos o qué antecedentes tenían en lo que hacía al medio ambiente de sus hogares. Y la mayoría de ellos, cerca del 100%, estaba expuesta a humo de cigarros o tabaco, cocina de leña con carbono, petróleo y otros, como estar cerca de construcciones, polvo de carreteras y demás. Esto está relacionado a pacientes que ingresaron a terapia intensiva. Por lo tanto, lo que ocurre en el medio ambiente interior es tan importante como que puede generar en los niños, en este caso, situaciones muy graves. Por lo tanto, el cuidado de este medio ambiente interno es fundamental para la salud. Esto es para mostrar, después quizás lo veamos en detalle técnico con ustedes en la parte más operativa, pero es para comparar cuál es el tamaño de las partículas. Básicamente nosotros medimos dos tipos de partículas, que son las que tienen un peso molecular de 10, que son las partículas que ingresan a nivel pulmonar, y las más finas, las de 2,5, son las dos que se miden más frecuentemente. Y las más pequeñas son de 0,1, que son las ultrafinas, que esas penetran muy profundo en la vía aérea. Y ahí decía arriba el comparativo con las moléculas, los virus, el tamaño, ¿no es cierto? Las bacterias, los glóbulos rojos, el polen y un cabello, para entender la diferencia que podemos tener en el tamaño. ¿Qué pasa hoy? Bueno, nosotros hoy somos individuos expuestos todavía a un virus que es muy agresivo y que todavía circula a nivel de nuestro país, y que si bien han bajado las cifras en forma importante, podemos decir que de ayer el reporte hablaba de 1.837 casos, recordemos que vamos a tener hasta más de 30.000, 61 defunciones, tuvimos más de 500 en algún momento, y un nivel de testeo de 59.815 de ayer, y con una capacidad de ocupación de las terapias intensivas de 38,2. Esto nos pone en una situación favorable, quizás debido al proceso de vacunación. Pero aún todavía no estamos en los niveles adecuados de población protegida en relación a la vacunación, ya que tenemos 64% de la población con una dosis y 45,4% con 2 dosis. En realidad, para estar la población con el esquema completo y estar en un nivel adecuado, deberíamos estar en un nivel del 70% más para considerar que la población vacunada está protegida fundamentalmente contra las nuevas variantes. Las variantes Delta y Mu, que son las que todavía en nuestro país
no han circulado o todavía no las hemos detectado, ya que el testeo que estamos haciendo no genera identificación de cepas. Esto es para tener en cuenta cuando estamos en el ambiente interior, un poco al exhalar el aire, al caminar o cuando tosemos, cómo nosotros al respirar podemos expandir partículas a distintas velocidades y también de acuerdo a sus tamaños, en forma vertical, horizontal, con flujo laminar o flujo turbulento. Todo esto ocurre cuando hablamos con una persona, cuando ésta tose, cuando ésta estornuda, o cuando ésta está respirando rápidamente porque está haciendo actividad física en un ambiente cerrado, o también cuando se canta o se ríe. Esto hay que tenerlo en cuenta porque justamente esto hemos aprendido durante esta pandemia. Y se aplica a todas las enfermedades. O sea que otras enfermedades que también se transmiten por vía aérea también se transmiten de este modo. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Bueno, estamos en una situación en la Argentina en la que el tapabocas o barbijo ha sido nuestro mejor aliado. Y hoy la recomendación sería que debe seguir siéndolo. Por la situación epidemiológica que describí hace un rato, es muy importante tener en cuenta que el barbijo en los ambientes interiores debe ser usado en forma permanente, ya que, repito, si bien antes tenido los casos, estamos en pandemia, la Argentina no ha avanzado sobre algo que sí ocurrió en muchos países del mundo, que es la tercera ola por otra variante. Por lo tanto, sería muy importante mantener el barbijo en ambientes cerrados y en grupos que no son burbuja. O sea, cuando es una burbuja familiar y hay convivencia, sí se puede utilizar y decir, bueno, estamos en casa, podemos estar en contacto, no tenemos mucha exposición, podemos estar sin barbijo. Y lo que sea la utilización del barbijo fuera, en los ambientes exteriores, la recomendación es que si hay aglomeraciones o lugares donde se reúne mucha gente, el barbijo debería ser utilizado como medida precautoria. Esta es la recomendación. Las medidas sanitarias hoy dadas por el gobierno hayan liberado su uso no implica que no seamos responsables nosotros como individuos en la utilización del mismo. Entonces, podemos decir que el virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Y de esto se trata esta reunión de hoy, por eso mismo esto lo voy a dejar para que lo desarrollen los expertos. Nosotros, y después me dirán si está bien o mal, pensamos siempre en ventilación. Durante el periodo pandémico, en el 2020, generalmente lo que hacíamos era dejar las ventanas abiertas de los consultorios y era la medida que podíamos utilizar en vez de tenerlas cerradas como lo hacemos habitualmente. También pensamos, y después nos darán los expertos las indicaciones de lo que es correcto, que si habíamos dos ventanas o una puerta y una ventana, que bueno, podíamos permitir el flujo de aire, esto también nos podría ayudar. Estas son respuestas que nos irán dando los expertos. Para nosotros esto es un desafío, o sea que nosotros como médicos o personal sanitario no tenemos la formación ni la capacitación para poder cambiar esta situación actual hoy, en donde los ambientes no son adecuados. Por lo tanto, solamente a modo de propuesta encontramos esto que puede ser básicamente que las actividades en general se puedan hacer al aire libre, por lo general, en ambientes ventilados, fundamentalmente. Si se puede hacer, censar el CO2, porque esto puede ser muy útil, por ejemplo, en lugares más cerrados. Me refiero a un quirófano, o un aula, lugares donde hay muchas personas, y esto puede generar o dar una alarma, una pauta para poder abrir ventanas o ventilar. Con respecto a esto, los aires acondicionados lo dejo para los expertos, pero nos gustaría conocer un poco más de cómo es que funcionan los filtros y de qué manera esto puede ser útil agregarlo para mejorar nuestra condición. Para finalizar, bueno, esto es una forma solamente de semáforo, un semáforo sencillo puede ayudarnos a los que no tenemos tanto conocimiento técnico a entender en qué medida la medida de los límites de nivel de CO2 puede ser útiles para nuestro cuidado personal y los cuidados grupales cuando estamos en actividades comunes. Les doy muchas gracias por su atención, este es mi aporte, estoy dispuesto después a las preguntas y bueno, dejo ahora que los próximos oradores nos puedan dar más información que nos pueda centrar en cómo en el presente crear un futuro mejor.
Muchas gracias. Creo que Esteban estás, si te activas el audio, porque estás... Sí, perfecto. Ahí está. Estaba bloqueado. Gracias, Marina. Gracias. Bien, bueno, continúo. Voy a compartir mi presentación. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Esteban Bacchini, de la firma Carrier Argentina. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, por su atención, y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Argentina Green Building Council, de la cual participamos desde Carrier desde los inicios. Bueno, mi presentación también va a ser corta y sintética. La idea es comentarles acerca de este estudio de la Universidad de Aachen en Alemania, pero lo que más nos va a interesar es la perspectiva que tuvieron para lograr que los ambientes sigan, o que las actividades se puedan realizar teniendo en cuenta, bueno, distintos escenarios. Entonces, con el objetivo de que las actividades, sean escuelas o comercios, puedan seguir funcionando, todas las alternativas que se deben hacer para lograr la calidad y la seguridad de los ocupantes. Bien, bueno, algunos comentarios para iniciar acerca de este estudio. Bueno, caudal de aire respirado de acuerdo a las actividades. Por supuesto sabemos que hay una diferencia entre la exigencia de aire fresco que se necesita ir renovando en función de la actividad de los ocupantes. No es lo mismo una oficina que un gimnasio, por supuesto, eso lo sabemos todos. Y bueno, y un poco la relación que ahora vamos a especificarla con un poco más de precisión acerca de los aerosoles, ¿no? De esas partículas que quedan en el aire en función de este tipo de actividades. No es lo mismo estar en una oficina que estar en un ambiente donde, por ejemplo, hay eventos en los que se canta, etcétera, que bueno, eso va a cambiar las condiciones del aire interior y la calidad del aire interior. Bueno, en este caso específicamente que se analiza en esta Universidad de Aachen, en Alemania, lo que se hace es estandarizar. El concepto es evaluar este aula con 25 alumnos y considerar una persona infectada. Bueno, se consideran estos 35 metros cúbicos hora de aire fresco mediante sistema mecánico, digamos un aire acondicionado tradicional de buena calidad en el interior de ese aula, atendiendo a ese aula, sin consideración de recreos. Y bueno, este escenario está basado en muchos estudios y brotes reales, así que asume un riesgo absoluto de infección de 1% para esta condición. La idea es estandarizar y poder analizar a partir de un escenario muchos otros. Bueno, un poco hablando acá acerca ahora vamos a ver en la siguiente filmina cómo se relaciona el CO2 con las partículas o con la calidad. Qué buena manera es evaluar el CO2 para ver la calidad que tenemos en el aire en el interior. Bueno, distintas condiciones. Tenemos la condición base, esta que hablábamos, perdón que voy hacia atrás para que vean esta condición, que tenemos un sistema mecánico que ofrece esta ventilación, esta renovación del aire que viene fresco desde el exterior. Entonces, esta condición es una condición apropiada que se ve aquí. Y luego tenemos distintas condiciones que también les vamos a asociar un riesgo, que lo vamos a ver ahora, en donde, por supuesto, esta condición es la peor de todas. Ahora vamos a ver un poco cuál es la idea, que es ir abriendo las ventanas, y por supuesto cómo cambia esta condición. Fíjense, el escenario de referencia de esos 835 metros cúbicos hora, que es esta condición multiplicada por la cantidad de ocupantes, es esta línea punteada que está acá, que fíjense que está aproximadamente en 1000 partes por millón de 1000 ppm de CO2,
Disculpa, Esteban, me están diciendo que no se te termina de escuchar bien. ¿Vos tendrás, o más que nada, acercarte tal vez al micrófono para que capte bien tu audio? Porque por momentos se va tu voz. Bueno, tenemos problemas de conexión. Bien, bueno, avísame, Marina, yo voy a hablar un poquito más fuerte. Dale, gracias. Me detenés, gracias a vos. Bien, entonces, fíjense el escenario de referencia correcto, que es esta línea punteada, que aproximadamente mantiene esos 1000 ppm de CO2, los mantiene ahí en esa condición, porque va renovando el aire con este ritmo. Y después tenemos las otras condiciones que acá se han evaluado también localmente, etcétera, que es ir abriendo ventanas, tenemos infiltración natural, y abrir cada 20 minutos 4 ventanas a 90 grados, tragaluces, etc. Fíjense, distintas condiciones. Por supuesto, este sistema ya no está más funcionando, son otras condiciones, y los resultados se ve que son distintos / peores, por supuesto, ¿no? Fíjense, tenemos ventilación de 500 metros cúbicos hora, con otra condición, tenemos ventilación mecánica de 1000, etc., que sería el mejor caso de estos. Que se ve aquí. Entonces, resumiendo, tenemos la ventilación de 875, que es el escenario de referencia, empeorando esto, que es esta línea de acá, o mejorándolo un poco, pasándolo a 1000, y después el caso de las ventanas, que tenemos este serrucho, porque bueno, es una condición, digamos, discreta, que va mejorando el aire por momentos. Lo interesante de esto es ver los riesgos que tengo aquí, ¿no? Los famosos R de riesgo de contagio. Entonces vemos que esta condición, que es la peor de todas, por supuesto, que es abrir las ventanas con esta condición cada 20 minutos, tengo un riesgo alto. La mejor condición de todas, imagínense que va a ser esta, la que menos CO2 tiene, que se indica acá, que es menos de 1 el R, y después tenemos, bueno, una combinación de las otras. Lo que vamos a ver en la siguiente filmina es lo que, fíjense qué parecidos que son los diagramas, pero no vamos a analizar CO2. Lo que vamos a hacer es analizar los aerosoles. ¿Y por qué pasamos de CO2 a aerosoles? Porque la idea de este estudio es evaluar la posibilidad de que, si no puedo ingresar aire exterior, usar purificadores. Por ejemplo, por supuesto, un purificador que ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es, no me va a cambiar lo que es la condición de CO2, pero sí me va a cambiar la cantidad de aerosoles. Entonces, un poco analizando los aerosoles, fíjense que se empieza a parecer muchísimo al caso anterior, donde vemos la cantidad de aerosoles en función de estas condiciones, cuando abríamos la ventana con menos frecuencia, con mayor frecuencia, y luego cuando ventilábamos, ¿no? Bien, fíjense ahora el riesgo asociado a esto, y lo que vamos a hacer en este caso es evaluar el riesgo, por supuesto que lo veíamos acá, voy al anterior, del caso más desfavorable, el caso de abrir la ventana sin ventilación mecánica, etc. Tenemos este caso, a esa misma condición le solicitamos a los ocupantes que usen mascarillas, luego, sin usar mascarillas, ponemos un purificador de aire, y luego sumamos estas dos iniciativas acá, que es mascarillas más purificador de aire. Entonces, para esa condición, que es la peor de todas, de abrir las ventanas, en el caso menos completo que teníamos en el caso anterior, que sería lo que hacemos es agregar mascarillas y purificador de aire, y tenemos esta condición. Fíjense que baja, inclusive mejora a lo que era el escenario de ventilación mecánica de muy alta calidad del caso anterior. Entonces podemos, a partir de este estudio, podemos asegurar que, por supuesto, las mascarillas son efectivas, que los purificadores de aire son efectivos. Si a medida que agregamos esas condiciones todas favorables, vamos a tener mejores resultados. Entonces, un poco la idea del estudio que habla de estas siglas de DH, I más B corta, que es distancia, higiene, mascarilla y ventilación. Todas cosas que sabemos, pero lo bueno que acá quedan explicitadas.
Un poco algunos parámetros para tener en cuenta, algo dijimos, pero por debajo de 1000 ppm de CO2 sabemos que es suficiente para el control de infecciones relacionadas con la ventilación, o por lo menos para tener un riesgo controlado. Bueno, a partir de distintas normas europeas, etcétera, se habla de categorías 1, vamos a ver un poco más de categorías 1, 2 y 3, un poco acerca de la ventilación, si se logra una buena ventilación. También hay un montón de aspectos acerca de la efectividad de esta ventilación, ¿no? Imagínense, la ventilación si pasa por el cielo raso y no llega a mezclarse con el aire, tampoco es efectiva, por lo cual, bueno, hay que verificar estas condiciones y hay que tener un proyecto obviamente bien diseñado. Bien, el aire libre de virus puede ser aire purificado, eso es algo que tratamos de dejar indicado recién, y aproximadamente 20 metros cúbicos hora por persona sería un flujo de aire mínimo, ¿no? Que sería la categoría 3 que ahora vamos a ver. Aquí se indican las categorías. Y bueno, y lo más interesante de este estudio es cómo queda especificado a partir de esta fórmula, ¿no? En donde se indica la cantidad de aire que tendría que haber, y luego un paso adicional en donde, que ahora vamos a ver en la filmina siguiente, en donde a partir de las posibilidades que tengo yo en mi interior, bueno, puedo ir viendo de cumplir esto por distintos caminos, que eso es lo interesante. Esto es una perspectiva, tal vez usando normas francesas, españolas o estadounidenses, cambien levemente algunos factores, pero la perspectiva es muy interesante, que es lo que queremos ver ahora. Bueno, acá hablando del factor de actividad, que vamos a usar uno que es medio, que es 1,3 para el ejemplo. Ahora, vamos a ver, y esta es la idea. Si a mí la ecuación, o sea, si a nosotros la fórmula, mejor dicho, que teníamos nos daba 2000 metros cúbicos hora que necesitábamos renovar el aire, bueno, ¿qué hacemos? De esas 50 personas que yo tenía, por ejemplo, en un caso de estudio, lo que tengo que hacer es, si no puedo trabajar sobre esto, lo que voy a tener que hacer es trabajar con 32 personas, no me queda otra, voy a tener que bajar el aforo. Pero bueno, hay condiciones en las que yo no puedo bajar el aforo, o no lo puedo bajar en esa cantidad. Entonces, por ejemplo, en una fábrica que necesita una cuestión crítica, por ejemplo, en vez de 50, por lo menos 40. Bueno, ¿qué hago? Entonces lo que puedo hacer es aumentar el aire exterior de esa forma. Por supuesto, es una cosa que tiene todo el sentido del mundo, y lo vimos en los gráficos anteriores, pero bueno, entonces no limitarnos a una cuestión del aforo. Digamos, podríamos lograr, en vez de bajar a 32 personas, mantener esa cantidad de personas y aumentar muchísimo el aire exterior, la ventilación. Eso no siempre es posible, pero bueno, es una alternativa y es bueno poder ofrecerla, y que los códigos, aunque sean códigos de emergencia, lo puedan proponer como una opción en la actualidad. Y el tercer camino, en el caso en que yo no tenga un equipo, tal vez un sistema de acondicionamiento de aire que permita ese ritmo adicional, puedo usar purificadores de aire, que es el caso B que se ve acá, para lograr esos virtuales, digamos, 2800 metros cúbicos hora que yo necesitaba de ventilación, que tal vez quedan en 2000, pero yo agrego 800 a partir de los purificadores. Y esto es lo más importante de este estudio, que queda asentado y queda especificado, que yo tengo, por supuesto, 3 caminos, que bajar el aforo es lo más fácil, aumentar el aire exterior, o una mezcla de aumentar el aire exterior y agregar purificadores que logran bajar ese riesgo de contagio CR, como quedó demostrado en este estudio, a partir de esos filtros, que por supuesto tienen filtrado especial, HEPA, etc. Bueno, ventajas y desventajas, por supuesto, inversión inicial, beneficio operativo, y muchas otras cuestiones que sabemos que hay limitaciones, y no son solo, por supuesto, económicas. Hay veces que no se puede hacer mucho. En los edificios existentes es muy difícil aumentar los caudales de aire exterior, no están dimensionados ni conductos, ni motores, ni motoventiladores, etc. Así que, bueno, la opción de utilizar unidades purificadoras es muy interesante. Bueno, acerca de este report 52, bueno, por supuesto, efecto de limpieza comprobado en el flujo de aire, un poco lo que vimos recién, ser capaces de mantener caudales de aire constantes ante ensuciamiento de filtro, algo que en nuestro rubro es esencial, pero bueno, hay que trasladarlo también y hacer hincapié sobre eso, que por supuesto los filtros se van ensuciando,
se va restringiendo, digamos, la posibilidad de circular aire a través de estos filtros que están más sucios, entonces hay que tener motores que se puedan adaptar a eso, con variadores de frecuencia, etcétera, o bueno, u otras estrategias, pero tratar de lograr que se mantengan los caudales, no generar corrientes de aire, digamos, como hablábamos antes, fuera de lo que se necesita, y bueno, las corrientes de aire que no sean tampoco incómodas para los ocupantes, indicaciones de consumo eléctrico y presión sonora, por supuesto, hay que mantener el servicio y la eficiencia energética. Carlos había también comentado algo de eso, en el inicio Carlos Grimberg. Bueno, valores de presión sonora, por supuesto, controlar, eso es una cuestión también de norma que está en los códigos, y distribución de aire confortable sin restricciones al uso de la habitación. Bueno, y un poco lo que comentábamos acerca de los parámetros o los valores que son lógicos según las categorías, 1, 2 o 3, y bueno, un poco la idea de utilización de semáforos como conceptualmente para ver cuándo estamos en condiciones aptas o no, o cuándo nos empezamos a poner en condiciones que pueden ser riesgosas. Ese sería todo mi presentación, así que escucho preguntas, o Marina, decime vos. Hola Esteban, ahí hay una consulta por el chat de Silvia que dice, si se combina la apertura de ventanas con purificadores, ¿las condiciones de seguridad mejoran aún? Sí. Voy a hacer algo medio desprolijo, pero que es volver para atrás en la presentación. Acá está ese caso. Recordemos que este segundo caso, esta presentación, en realidad luego viene Fernando, pero esta presentación la trajo Fernando al capítulo de ARRE Argentina, y es espectacular. A mí realmente me interesó muchísimo. Recuerden que acá veíamos las distintas estrategias, con ventilación, por supuesto, con un sistema de aire moderno y actual y dentro del código, y si no, si por ejemplo se prohíbe usar aires acondicionados, usar esta apertura de ventanas. Teníamos el caso más desfavorable de todos, que era este. Bueno, y ahí veíamos los riesgos de cada estrategia. Luego, sobre ese caso más desfavorable, de ir abriendo las ventanas, lo que hacíamos, que es este que está acá, evaluábamos en función de los aerosoles. Parecido al CO2, lo que pasa es que como vamos a poner como una opción usar purificadores, el purificador no cambia el contenido de CO2, sin embargo está mejorando la calidad del aire. En lo que respecta a los riesgos de contagio, y acá lo vemos. Entonces tenemos esta condición de apertura de ventanas, y agregamos mascarillas a los ocupantes, acá los ocupantes sin mascarillas pero con purificador de aire, fíjense que está más o menos en la quinta parte del riesgo, y luego dividimos de nuevo el riesgo por 2 por usar el purificador y las mascarillas. Lo interesante de este estudio no es la publicidad hacia los purificadores, que es un elemento que puede ser interesante, por supuesto, también y apto, sino que queda explicitada que para cada condición yo tengo distintos caminos para elegir, que puede ser ventilar más, puede ser bajar el aforo, bajar el aforo a la 1, ventilar más con el sistema, suponiendo que tengo un sistema que me permite ventilar en un 50% adicional, cosa muy difícil, o usar purificadores en caso de no poder actualizar o cambiar la instalación para lograr esos ritmos adicionales que se necesitan de ventilación para estos casos. Por supuesto, la mascarilla queda muy claro el efecto que tiene. Creo que eso contesta la pregunta, cómo se va bajando el riesgo al usar el purificador más abrir la ventana. Ahí consultan, a ver, había visto el tema de si se puede describir lo que es un purificador, y también en el caso de utilizar split que no aporta aire exterior y purificadores, si esto empeora la condición de seguridad. Gracias Marina. Bueno, el purificador es una máquina bastante sencilla, se ve acá, es una máquina que toma aire por un lado, lo filtra con un filtro de muy alta calidad, y lo vuelve a llevar al ambiente. Por supuesto no trae aire, no renueva el aire, no trae aire del exterior, pero sí lo filtra, y con esa condición nueva de filtrado, por supuesto que detiene 99% de todos esos aerosoles que son los que sabemos que tienen relación con el peligro de contagio. Se ve aquí, digamos, esquemáticamente lo que sería un purificador.
Ahora, si yo tengo, buenísima la consulta, si yo tengo un equipo, un mini split, independientemente de los códigos, porque bueno, hay muchas condiciones en las que, o muchos edificios que tienen mini splits o splits comerciales medianos, una concesionaria de autos, un restaurante con un equipo piso-techo. Por supuesto que un purificador, si no tengo otra forma de tener un sistema de aire de aire acondicionado que renueve el aire desde el exterior, un purificador es una excelente opción, sin ninguna duda. Creo que eso contesta la pregunta. Y bueno, por supuesto abrir las ventanas para lograr que ese aire, esa característica del aire, ya tal vez un aire sin riesgo de contagio, pero hay que renovarlo por una cuestión de que necesitamos aire nuevo con oxígeno, ¿no? Y que no se vaya saturando de CO2. Perfecto. Si querés, damos paso a Fernando. ¿No? Yo termino acá la presentación. Simplemente para comentarles que, bueno, que desde Carrier tenemos toda la línea de productos, desde grandes enfriadoras hasta manejadoras de aire, hasta mini splits que hablábamos recién, o purificadores que también tenemos todos los fabricantes, pero bueno, simplemente con eso termina mi presentación. Muchas gracias por su atención y gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿La están viendo? Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias, Marina. Bueno, mi nombre es Fernando Cani, yo soy director general de Trox Argentina. Aparte soy miembro en IRAM. Ahora vamos a hablar un poquito de la norma 80.400, pero también IRAM está trabajando en algunas otras normas. Y bueno, Esteban y la gente de ASRA me ha convocado para ser vocal en el capítulo argentino, así que me honra la convocatoria. Muchas gracias. Agradezco a todos los que están presentes, por supuesto, pero agradezco principalmente a Argentina Green Building, a través de Guillermo como principal responsable, hacer cada tanto y permanentemente este tipo de eventos que son muy importantes y muy interesantes para mantenernos actualizados. Bueno, ya me presenté. Para quienes no conocen a la empresa que represento, Trox existe en Alemania desde hace más de 70 años. En Argentina hace 30 años que está presente, pero los últimos 12 años con una fábrica en Gran Buenos Aires. Producimos muchos equipamientos, todo lo que es tratamiento de aire lo producimos acá, rooftop separados, elementos de distribución de aire, rejas, difusores, dampers, etc. Importamos freadoras de líquido de Italia, sistemas BRF con nuestro socio Armec. La empresa es muy importante, es líder en todo lo que tiene que ver con aire limpio. Producimos en Argentina cabinas bag-in bag-out, damper, cortafuego, purificadores de aire, etc. Bueno, yo voy a hablar de la norma IRAM 80.400, es algo que tenía preparado hace mucho tiempo. Con la pandemia o no, porque esto fue un poco casual, nos hemos juntado, nos hemos reunido muchos colegas para trabajar juntos, y bueno, esto es la introducción. Cuando uno busca información, rápidamente encuentra, hoy es muy fácil en internet, lo que es contaminación. El doctor habló un poquito de contaminación, yo aporto un poquitito más. Esto no son datos de Fernando Cani, sino que son datos de la
Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la OMS. La contaminación del aire en general es un problema para la salud, ¿sí? Estos son datos reales, o sea, 7 millones de personas mueren por contaminación en general, no estoy hablando de hospitales, ¿sí? Por supuesto, en países con ingresos medios o bajos, esto tal vez es más grave, y en América Latina tenemos muchas ciudades, en todos los países de América Latina. Argentina no está exento de tener ciudades complicadas en el tema de contaminación. Lo importante es lo que está resaltado. La contaminación del aire la generamos nosotros, y es el aire que respiramos, ¿sí? Uno no tomaría un vaso de agua que visiblemente está contaminado, ¿sí? Bueno, el aire que respiramos normalmente está contaminado en ciudades y sobre todo en edificios, y lo más grave en edificios de salud. Este gráfico con el ser humano, con el cuerpo humano, es un poco redundante con algo que mostró Julián, el doctor Ciruzzi. Es un gráfico que yo tomé de mis colegas de España, que explica un poquito por qué filtrar el aire y por qué la contaminación. Entonces, digamos que nosotros tenemos en la nariz un filtro natural que son los pelitos. Y a partir de ahí dejamos afuera todo el particulado mayor a 10 micrones en promedio, ¿sí? Todo lo que sea menor a 10 micrones entra en el cuerpo humano y puede llegar hasta la tráquea, y ahí para todo lo que sea mayor a 2,5 micrones. Hasta llegar a los pulmones y a los alvéolos pulmonares, cuanto más chiquitas son las partículas. En el caso del SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID-19, el virus tiene en promedio 0,1 micrón, con lo cual tranquilamente viaja por el torrente sanguíneo, individualmente. Bien. ¿Por qué se necesitaba una norma en Argentina, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Por qué se necesitaba esta norma que controla o que regula la calidad de aire en centros de salud? Bueno, es más de lo que decía, es decir, en Internet está la información, y esto es una noticia que salió en Infobae hace un tiempo. La OMS calcula que cada año unas 700.000 personas mueren en el mundo por infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Bueno, lo que dice también es que la cifra aumenta si no se hace algo, ¿no? Luego, encontré también otro artículo de la Fundación de la Gente Validar, ¿sí? Que habla de lo mismo, ¿sí? Entonces, digo, podemos seguir hablando del tema, pero la pregunta es, ¿por qué nos demoramos tanto en hacer una norma? Que después también la vamos a criticar, ¿no? Que no es perfecta, pero en buena hora que tenemos una norma. ¿Cómo no nos demoramos tanto? Bueno, ¿por qué se necesitaba? Por la cantidad de gente que muere por año en infecciones intrahospitalarias. Todo el mundo tiene un conocido que escuchó, que tiene un amigo que entró a un hospital por una cosa leve, pero que terminó agarrándose otra enfermedad. En el mundo la forma de tratar el aire en los hospitales está regulada desde hace muchos años, y en Argentina normalmente los proyectistas utilizan referencias importantes como ASHRAE de Estados Unidos, o como algunas normas europeas que también provee REBA, o el RITE español. En Argentina no tenemos leyes con semejante fuerza. Lo único que tuvimos fue una iniciativa de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, de la cual también siempre he tratado de estar cerca con algún sponsoreo por lo menos. Hace unos 15 años hizo una tabla con la cual colaboramos muchos, pero no deja de ser una tabla mucho más limitada que lo que es la tabla que tenemos en la nueva norma. Todo es válido, y gracias a esa tabla
pudimos mejorar los últimos años nuestros hospitales, esta norma viene a seguir profundizando la mejora, ¿no? También es importante considerar que hay pérdidas de dinero por prolongarse las estadías en terapias intensivas. Imagínense que una terapia intensiva, yo no estoy actualizado, pero se habla de que cuesta $2.000 el día, y con $2.000 se pagan los filtros de un año. Entonces, eso también, desde el punto de vista de los propios propietarios de los hospitales, es para tenerlo en cuenta. Bueno, el comité de la norma, ahora lo voy a presentar, piensa en general que seguramente la mayoría de los hospitales no va a poder cumplirla tal como está ahora, lo cual es lógico porque no existía ninguna norma. Eso no quiere decir nada, lo que quiere decir es que los hospitales nuevos o las remodelaciones serán mejores si es que desean aplicar esta norma que es absolutamente voluntaria, ¿sí? Y lo último para decir es que si nuestros edificios de oficinas, en general, los edificios comerciales, no estoy hablando de hospitales, hubieran sido, por ejemplo, hechos con las normas LEED, ¿sí? Seguramente hubiésemos tenido un mejor desarrollo de la pandemia. Nosotros, imagínense que edificios LEED tienen la posibilidad de tener, modificar el aire exterior, tener más cantidad de aire exterior, hacer free cooling, etc. Entonces, es muy importante para todos. Ok, entonces, quedó demostrado que los microorganismos vuelan en aerosoles. Nosotros, los que estamos en el tema, lo venimos diciendo desde el inicio. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-1, que es muy similar en peso y tamaño con el SARS-CoV-2, ya estaba demostrado que volaba. Además, bueno, las salas de guardia, por ejemplo, es un caldo de cultivo ideal, recibe todo tipo de personas, y ahí es donde se administran los contagios, ¿no? Es así. Entonces las salas de guardia son una de las áreas de las consideradas críticas dentro de un centro de salud o de un hospital. Quirófanos, unidades de terapia intensiva necesitan aire limpio para no empeorar encima esa situación. Y la norma, digamos, contempla todo el hospital, incluyendo, por ejemplo, las oficinas, porque el aire es dinámico y se mueve de un lugar a otro, entonces no se puede dejar afuera un espacio en donde está conectado simplemente por el aire, ¿no? Bueno, esta es una imagen de la carátula de la norma, y de los anexos que tiene, perdón, del anexo que tiene a los participantes. Me gustaría comentar que el mentor es el ingeniero Carlos González Feilberg, al cual junto a Iram le agradezco haberme dado la posibilidad de participar y de entusiasmarme tanto como me entusiasmé, sobre todo con la pandemia el año pasado, en trabajar en esto, ¿sí? Y creo que hay que agradecerle a ellos y a todo el comité que realmente trabajó sin recibir nada a cambio, solamente por convicción y por el deseo de dejar mejores hospitales para nuestros hijos y nietos. Ahora, si tuviera que agradecerle solamente a una persona, sería Carlos González Feilberg, quien tuvo la iniciativa y comenzó a gestar este proyecto en el 2018. ¿Sí? Lo presentó en el rectorado de la UBA, y pandemia de por medio, Iram tardó solamente 10 días en aprobar la iniciativa, con lo cual, bueno, fue casualidad o llegó en el momento justo. María del Carmen Fernández es gerente de Alimentos y Salud en Iram, es la coordinadora quien nos ordena todos los martes, ¿sí? Y bueno, no voy a mencionar a las personas, pero sí mencionaré a las instituciones que están escritas acá, por supuesto la Universidad de Buenos Aires, la Cámara, la CACAP, que es la cámara que
integra a los instaladores de aire acondicionado, Ministerio de Salud de Nación, gente del Ministerio de Salud de Capital de Buenos Aires, el INTI, por supuesto ASHRAE y ADAI, HITC, ¿sí? Universidad y Salud, bueno, varios médicos también, empresas de ingeniería, empresas instaladoras, empresas importadoras y fabricantes, y ahí entro yo. Bueno, yo me propuse venderles un poquito la idea de la norma para que se sumen. Me propuse darles un panorama muy rápido, muy general de la norma, y me propuse contarles brevemente, hacerles un pequeño resumen, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Bueno, la norma IRAM 80.400 salió como una norma de emergencia, por eso tiene una vigencia de 2 años, que en diciembre de 2022 se va a revisar. Ya tenemos algunas críticas que se han discutido, pero no es momento de hacerlo. Se está trabajando, bueno, ya en este momento prácticamente ya no, se ha trabajado en la norma 80.401, que ya no es una norma de emergencia, ya es la ampliación de la 80.400, la cual tiene 5 partes, tiene requisitos de equipamiento, requisitos de los conductos de movimiento del aire, requisitos de los componentes de los conductos, requisitos del sistema de control y las unidades de filtración y filtros, ¿sí? Hay también, la 80.401 está pintada de azul porque esperamos que salga dentro de muy poquito a consulta pública. La 80.402 y 403 son normas que se están trabajando también para la arquitectura, porque de nada sirve pensar en tener el mejor sistema de conductos y de filtración para un quirófano si el quirófano, digamos, tiene pérdidas de aire hacia otro ambiente, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano también los requisitos de arquitectura para la 80.402, y hay una versión que también se está avanzando, que es el 80.403, con requisitos de operación y mantenimiento, que es sumamente importante también. Es un poco la estructura. Hoy también el comité, y se sumó gente, hay una norma de 80.450, que es no es hospitalaria, es ventilación de aire en edificios generales y comerciales. Hoy a la mañana, muy temprano, hubo una discusión de cantidad de aire muy interesante, ¿sí? Una discusión que no termina, digamos. Pero bueno, volvemos a la norma 80.400. El objetivo de la norma, por supuesto, que es cuidar la salud controlando el crecimiento de microorganismos en el aire, ¿sí? Y contemplar los efectos que produce tener una ventilación mecánica o no natural, porque no se puede tener ventilación natural. Esos eran los quirófanos de hace 100 años, ¿no? Que abrían la ventana porque era mejor. Hoy el hospital tiene que estar controlado respecto de presiones, respecto de un montón de cosas. Y también el objetivo es que los sistemas de aire acondicionado, refrigeración, calefacción y ventilación garanticen que el clima ambiental reduzca el riesgo de infección durante todo el año. Por eso controla, digamos, cantidad de aire que se mete desde el exterior. Esto es lo que de alguna manera regula la presión en el edificio y en cada local. El tipo y la ubicación de filtros es muy importante. Hay lugares que requieren mayor eficacia de filtrado y hay otros que no. Temperatura en general del aire y también de los fluidos, si es un sistema de agua fría, si es un sistema de refrigeración. Suministro de extracción de aire, bueno, la cantidad de renovaciones de aire por cambios de aire por local, además del aire exterior, los cambios de aire por local, y una correcta distribución de ese aire, ¿sí? Por supuesto, humedad relativa, e introduce la radiación UVC en serpentinas. Yo después quería hacer un comentario de purificadores, que hubo una pregunta por ahí, ¿sí?
relacionada con filtración y con radiación UVC u otras tecnologías. Bueno, esto es un resumen muy básico, ¿sí? De algunos puntos importantes, digamos, de lo que menciona la norma, que uno podría decir, bueno, esto me cambia un poco las cosas. La norma no permite conductos flexibles y no permite retornos por pleno, que es un tema, es una solución muy común en instalaciones de confort de conductos. Bueno, en hospitales no, porque no se puede tener control del aire que retorna, el cielo raso normalmente es un área que está contaminada. Son dos puntos importantes. En locales críticos, como por ejemplo un quirófano, debe haber solamente un equipo, ese aire no debe ser compartido con otros locales, ¿sí? El tratamiento de ese aire no puede ser hecho en un equipo general. Bueno, en locales críticos y donde se tengan filtros finos, o para arriba, los conductos deben ser estancos. La exigencia de estanqueidad no es tan alta como la industria farmacéutica, pero sí tienen que tener una prueba de estanqueidad. Los conductos pierden aire y pierden mucho aire, y cuando están en depresión, chupan aire también del cielo raso contaminado. Entonces los conductos deben ser estancos para ciertos locales, y los equipos de tratamiento de aire también. Bueno, la norma tampoco permite la utilización de equipos tradicionales de confort para locales con filtración F8 o superior, ¿sí? Por ejemplo, un rooftop con lo que llamamos booster, eso es algo que no está aceptado, porque el rooftop tiene, digamos, rooftop puede decir un equipo de confort, ¿no? Porque tiene simple pared, porque el aire, porque no es estanco, no se puede hacer una prueba de estanqueidad en el equipo, bueno, por un montón de razones. Bueno, habla también de estanqueidad de ventanas, canalizaciones eléctricas, el aire se escapa por los caños de luz, de electricidad, y esto, bueno, la norma hospitalaria que se está desarrollando hace un hincapié mayor. Y importante, los hospitales, sobre todo los hospitales nuevos, deben considerar mejores salas de máquina. Todo el sistema de tratamiento aéreo ocupa espacio, y hay que tenerlo en cuenta. La norma es ya voy terminando, ¿sí? La norma es un texto, en total debe tener unas 25 páginas, es un texto generalizado, general, en donde yo acabo de describir lo más importante, no hay mucho más a tener en cuenta. Esto es, digamos, yo resalté lo más destacado. Hay otras cosas que hay que saber, hay que leer. La norma es muy barata. Mucho más grande, son 6 páginas, es mucho más grande que la tabla que yo mencionaba que había lanzado ADAI hace 15 años. Es una tabla basada en una norma, en un estándar 170 de ASHRAE, pero no es una copia, está adaptado, es distinto. Nosotros tenemos distintas necesidades que los norteamericanos, por eso siempre son adaptaciones. Y la norma y la tabla muestra, por cada tipo de local, muestra, digamos, en distintas columnas muestra variables a cumplir. Presión, cantidad de cambios de aire por hora y de cantidad de aire exterior, ¿sí? Si hay que extraer ese aire porque se considera contaminado, entonces hay que extraerlo al exterior o no, si se puede recircular con otras áreas o no, el nivel de filtración, la humedad recomendada y la temperatura recomendada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hablar de presión, indica si la presión debe ser positiva o negativa en el local, o si puede ser neutra o sin requerimiento. Yo acá pongo algún ejemplo, pero hay algunos ejemplos más. El aire tiene que estar entre 5 y 20 pascales, y hay cascadas en distintos locales, sobre todo en salas, por ejemplo, de aislados, en donde hay
locales tapón, una antesala, ¿sí? Respecto de cantidad de aire exterior, bueno, la norma aumenta sin duda el aire exterior que hoy se pedía, es un hospital, estamos hablando de un hospital o de un centro de salud, y da una indicación y da una explicación. Entonces hay una cantidad de renovaciones de aire exterior mínimo por hora, y hay una cantidad de cambios de aire por hora. Entonces de repente si en recuperación anestésica son dos renovaciones de aire para 6 cambios de aire por hora, eso es un 33% de aire exterior, ¿verdad? Ahora, lo que también dice es que hay que mirar la cantidad de personas que va a haber. Si hay más personas, si el aire calculado por persona es mayor, como en el ejemplo de acá, al aire de la tabla, hay que respetar el cálculo de las personas. Siempre hay que buscar el mayor. Eso es uno de las explicaciones que están en la norma. Bueno, filtrado, acá la tabla muestra clasificación de filtros europea. Lo que se ve acá es la EN 779, y en caso de H13, que es un GEPA, la EN 1822, pero después en la norma hay una tabla muy interesante, porque es una tabla de equivalencias entre distintas normas. Hay quienes están acostumbrados a usar normas norteamericanas o normas europeas, y las normas europeas nuevas. Entonces hay una tabla de referencia para tener en cuenta ahí. Bueno, ultravioleta, la norma introduce el concepto de iluminación ultravioleta o emisión de rayos ultravioleta en la gama C, es importante. Entonces, esto para tener un poquito de idea de qué se trata. El ser humano ve la luz, lo que está acá como luz visible, no podemos ver el infrarrojo ni el ultravioleta, pero el ultravioleta hay distintas longitudes de onda, ¿sí? Y en el 1924, el doctor Niels Reiber Finsen descubre que en 265 nanómetros hay un poder germicida, ¿sí? Lo que hace es destruir la cadena de ADN de los microorganismos. Entonces, a partir de ahí se utiliza mucho para purificación de agua y para limpieza del aire. Hay que tener mucho cuidado. Cualquier luz ultravioleta que uno compra, sobre todo las de bajo costo, generan ozono. El ozono es altamente corrosivo, es dañino para el ser humano, ¿sí? Entonces hay que evitar ese tipo de emisores UV. La luz ultravioleta también es dañina para la piel, para la retina. No la podemos mirar directamente, sino a través de un vidrio no hay problema. Ahora, ¿para qué se usa la emisión ultravioleta? Bueno, hay tres alternativas, ¿sí? De abajo para arriba se instalan iluminando un cielo raso, por ejemplo. Entonces la convección del aire hace que ese aire sube, y hay mucho tiempo para iluminar ese aire, y las partículas con microorganismos que están en el aire realmente pueden ser inactivadas. En el caso de una luz ultravioleta en un conducto, es verdad que elimina poco a poco virus y bacterias, pero la potencia, la eficacia es bajísima. Imagínense que nosotros trabajamos en la norma con una potencia irradiada en la serpentina, y ahí es donde la norma la pide que la luz ultravioleta esté en la serpentina, que es donde la serpentina se ensucia y está húmeda y está oscura. Entonces es una situación ideal para el crecimiento de hongos, virus y bacterias. Y imagínense que nosotros estamos pidiendo 250 microwatts por centímetro cuadrado al final de la vida útil, en el último rinconcito más lejano de la luz a la serpentina, y con esa potencia, que no es poca,
Con esa potencia tardamos 30 minutos en inactivar el Aspergillus niger, que es el microorganismo de referencia. Hay otros virus que son más débiles, que son más rápidos de inactivar, pero el mundo no tiene solamente coronavirus, hay miles y millones de microorganismos. Entonces, cuando hacemos la inversión con ultravioleta, ponemos 250 microwatts por centímetro cuadrado, sabiendo que tardamos media hora como mucho para inactivar los más resistentes. Es por eso que, cuando alguien preguntaba recién purificadores de aire, digo, en realidad el concepto del status report que explicaba Esteban, los alemanes dicen aire libre de virus. Lo mejor es aire exterior. Si no se puede, hay que ponerle un H13, hay que ponerle un filtro. Eso es un purificador, respecto del status report 52. Después purificador se llaman electrodomésticos que ponen una lamparita, ¿sí?, pero que realmente no van a tener la eficacia y que tardan muchísimo más que un filtro H13 en limpiar el aire, ¿no? Digo H13 con el concepto del status report 52. Si uno tiene un G4 y puede poner un F7, es mucho mejor. Si uno tiene un F7 y puede poner un F8, es mejor. Siempre mejorar la filtración ayuda, por supuesto. Bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias a todos y quedo abierto para consultas ahora o tal vez después de Néstor, ¿no? Acá preguntan dónde pueden descargarse el estándar 52. Está en internet, Esteban y yo lo tenemos, y en todo caso lo podemos compartir con vos, Marina, y vos después lo distribuís. Perfecto. Ahí dejé en el chat el mail de marketing de AGBC para que en todo caso nos escriban y yo se los retransmito. Bien. Después tengo otra consulta que dice, se indicó este punto y no lo escuché. Las normas IRAM no son de aplicación legal excepto una ley decreto. Lo indique. En este caso, ¿existe reglamentación en ese sentido? Exacto, la norma IRAM es voluntaria. Todas las normas IRAM son voluntarias. Hay algunas leyes que las usan o se basan en la norma, pero la norma IRAM es totalmente voluntaria. Genial. Bueno, después de eso no veo más preguntas. Puede pasar en todo caso la presentación de Néstor. Néstor, ahí tenés que activarte el micrófono, pues estás silenciado. ¿Estamos? Bueno, ahí estamos, ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a Daikin Argentina a participar de este evento, y muchas gracias y buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo soy el ingeniero Néstor Darío Semillán, trabajo como coordinador en Speaking y Training en Daikin Argentina, y en este caso lo que voy a hablar es un tema práctico que se dio después de la pandemia a través de consultas de clientes y que se basa fundamentalmente en el incremento en la calidad de filtrado y de ventilación. Tengo una experiencia en aire acondicionado de aproximadamente 35 años y en los últimos 25 años estoy trabajando siempre con sistemas de volumen de refrigerante variable, los VRF, y actualmente estoy en Daikin, donde en este año estamos cumpliendo ya 20 años de presencia continua en el país, básicamente siempre trabajando con sistemas de expansión directa y la estrella de Daikin, que es el sistema BRB, que fue su creador en el año 1982. Pero bueno, a partir de hace 10 años aproximadamente, la línea se fue incrementando con
sistemas de chillers, rooftop, y bueno, hoy tenemos una línea muy completa de sistemas de aire acondicionado. Yo me especializo, como les mencionaba anteriormente, en sistemas BRB de Daikin, y con la llegada de la pandemia vimos que aparecía una sombra sobre los sistemas BRB respecto a que estos no podían ni mantener una calidad de filtrado ni aportar aire exterior, que eran uno de los requisitos o de los consejos o actividades a desarrollar para mejorar la calidad del aire interior. Entonces, desde nuestro sector, desde Pekín, en Daikin, empezamos a buscar soluciones dentro de lo que existe actualmente en la línea de equipos de Daikin, y empezamos a trabajar a ver qué es lo que se hablaba en el mundo sobre los consejos o las variables a mejorar o las actividades a seguir. Y en eso nosotros nos apoyamos especialmente en lo que dictaminó ARRAE, que lanzó el 14 de abril del 2020 un documento que se llama Posicionamiento de ARRAE sobre aerosoles infecciosos, sobre cuyas recomendaciones comenzamos a trabajar y que se encuentran básicamente las más importantes de ellas resumidas en este cuadro. Que son la mejora de la calidad de la filtración, llevar un mínimo MERV 13, el estándar 621 pedía un mínimo para estos sistemas HVAC de MERV 8. Siempre estoy hablando en instalaciones comerciales, no hospitalarias, ni de procesos, ni laboratorios, ¿no? Estoy básicamente concentrado o hablando de sistemas comerciales, que es donde el BRB tiene su principal aplicación. Entonces, ¿qué recomendaba RAE? Bueno, lo primero que dice es, busquemos una calidad de filtrado superior a la que estamos manejando habitualmente. Recomendaba lo mínimo es MERV 13 o superior. Luego, mejorar la ventilación, es decir, mejorar el aporte de aire exterior. Uso de dispositivos para la purificación, como lámparas UV, ionizadores, o germicidas, o los aparatos de filtración o purificadores, como estaban mencionando anteriormente Esteban y Fernando. Y dentro de estas actividades también luego la de monitorear las distintas variables que componen la calidad del aire interior. A su vez dan otra serie de recomendaciones, como son el mantenimiento de estos sistemas, ya que no tiene ningún sentido, por ejemplo, mejorar la calidad de filtrados y después los filtros los dejo de por vida. Entonces, hay una serie de trabajos que hay que desarrollar, que no es solamente decir cambio filtro o pongo este aparato o pongo un elemento filtrante o una lámpara UVC y me olvido, sino que todo eso después requiere un mantenimiento para mantener las instalaciones en óptimas condiciones y poder cumplir con el ansiado anhelo de tener una muy buena calidad de aire interior. De estas 4 actividades principales, nosotros nos concentramos principalmente en la de limpiar, es decir, filtrar, y la de ventilar. Pero es importante tener algo en claro. Todas estas actividades son para reducir el riesgo de infección en espacios confinados. Ninguna de ellas, ni por sí solas, ni siquiera todas juntas, podrán jamás eliminar por completo el riesgo de infección. Y esto es algo que debiera ser, a mi entender, una de las lecciones que debiéramos aprender en calidad del interior durante la pandemia. Ningún artefacto que nos promocionen o que nos digan que van a reducir a 0 el riesgo de infección es real, es cierto. Todo esto es para mitigar esa posibilidad de contagio. Todas estas actividades lo que tienden a hacer es reducir, dentro de sus posibilidades, a la mínima expresión posible el riesgo de contaminación. Entonces,
basado en esto, nos pusimos a investigar en los sistemas BRB dentro de las unidades interiores que disponemos, si existe alguna opcional que permita tener un filtro MERV 13 o un MERV 8, y bueno, encontramos de que para una gran cantidad de unidades interiores, esos productos ya existen en Japón. De todas las unidades interiores que tenemos, aproximadamente son 17 unidades, 17 tipos constructivos distintos de unidades interiores, y a su vez hay como 10 capacidades de esas unidades interiores, con lo cual el mundo de unidades interiores es muy amplio, pero de esos 17 tipos constructivos de unidades interiores, encontramos que en su gran mayoría permiten la utilización de filtros MERV 8 o MERV 13. Hay algunos modelos que no, por ejemplo, el cassette de 4 vías compacto, o el cassette que queda a la vista, o el cassette de una vía, o la unidad interior high wall, o la unidad interior de tipo horizontal de techo. Esos equipos no permiten un filtrado superior, más que el que traen, que es un simple filtro G4, un filtro básico para mantener limpia la serpentina de la unidad interior. Pero el resto de las unidades, y especialmente lo que más nos interesaba, las unidades tipo cassette de flujo circular y todas las unidades de conducto, que representan aproximadamente el 80% de las ventas de unidades interiores que nosotros tenemos, permiten entonces utilizar o permiten mejorar la calidad de filtrado más allá del filtro que puede llegar a traer de fábrica, o el filtro básico que se pueda poner en una instalación de aire acondicionado. Entonces eso nos dio pie a que, por lo menos, ya a mediados del año 2020, en el inicio de la pandemia, decíamos, bueno, tenemos una alternativa para ofrecer a los clientes, es decir, tenemos estos filtros y estos portafiltros que siguen las recomendaciones de ASRAE, y eso, bueno, es un punto importante para una instalación de aire acondicionado. Y no solamente, si ustedes ven acá hay un reporte de un filtro que solicitamos a Japón, no solamente para los sistemas vigentes o para las unidades interiores vigentes, sino que me permite también retrotraerme a instalaciones de hace 15 o 20 años atrás. Es decir, toda la serie K, toda la serie que fue la primera que vino a la República Argentina, digamos, cuando ya Daikin estuvo en la Argentina, la serie K, la serie BRB 2, la serie BRB 3, la 4 y la que hoy tenemos, que es la serie HR, todos esos, y en este tipo de unidades interiores que les mencionaba anteriormente, cassette y de conductos, permiten un incremento en la capacidad de filtrado de esas unidades interiores. Con lo cual, no solamente esto tiene una aplicación para el 80% de las unidades interiores que vamos a vender, sino para un gran porcentaje de unidades interiores y de instalaciones ya vendidas en los últimos 20 años. Entonces, supimos ya a esta altura de que tenemos una solución para ofrecer en el mercado del aire acondicionado. Lo siguiente fue decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener en el mercado local una provisión de filtros, o si hay alguna empresa que pueda fabricarnos estos filtros que cumplan las condiciones que fábrica está solicitando y que son las que cumplen los filtros que ellos proveen? Entonces, hay dos puntos muy importantes que hay que considerar, que es la caída de presión que genera el filtro, es decir, qué parte de energía del motor que mueve el aire se va a llevar ese filtro, porque, por supuesto, la resistencia que genera un filtro G4, que es un filtro grueso simplemente para mantener limpia la serpentina de la unidad interior, la cantidad de energía que va a llevarse un filtro de alta eficiencia, como es un MERV 13, es muy superior. Entonces, cuando el filtro está limpio, necesitamos saber cuál es la caída de presión mínima, máxima que ese filtro me genera en esa condición.
y después tener una idea de cuál es la presión, la caída de presión al final de la vida útil del filtro. Con esos dos parámetros son importantes porque calculen que estas unidades interiores manejan hasta 20 milímetros de columna de agua. Entonces, si yo pierdo mucha caída, si tengo mucha caída de presión en el inicio, cuando el filtro es limpio y hasta su vida útil, entonces no me queda nada prácticamente para todo lo que después requiere en conductos y rejas, que es lo que tiene que vencer la unidad interior. Afortunadamente las unidades BRB son unidades que se instalan dentro del mismo ambiente que se está acondicionando. Por lo tanto, la caída de presión o lo que yo gasto de energía de mi ventilador en mover el aire para vencer la caída propia del equipo, más lo que pueda necesitar en el conducto de retorno, en el conducto de inyección, una reja de inyección y una reja de retorno, calculamos que con esta caída de presión máxima, que son unos 12 milímetros de columna de agua, cuando al final de su vida útil, me queda una importante caída de presión, 8 o 10 milímetros más, para todo lo que es la red de conductos, y que es la distribución del aire en el ambiente acondicionado. Eso va a representar que yo pueda seguir manteniendo las mismas condiciones de confort que tenía antes del cambio de filtro. Esto es la principal búsqueda que tenemos. Si no, no tiene sentido tener una calidad de filtro superior cuando no puedo mantener las condiciones térmicas necesarias para el confort del ser humano. Sabiendo la existencia de la solución en Japón, lo que hicimos fue traer unas muestras, básicamente, como decía al principio, de lo que es un filtro y portafiltro para unidades interiores de conducto y para unidades interiores de cassette de flujo circular. En el caso del cassette, requiere un portafiltro que se adosa al equipo, al cuerpo del equipo, que lo hace en unos 5 centímetros más alto, de mayor profundidad. En el caso de los equipos de conducto, es un portafiltro que se coloca en la parte de succión y ahí se ubican los filtros MER 13 o MER 8 que estemos buscando. Entonces trajimos las muestras a nuestro país y una vez que contamos con esas muestras, dijimos, bueno, necesitamos buscar proveedores en el mercado local que puedan fabricarnos estos filtros con esas condiciones. Una baja caída de presión inicial y una calidad de filtrado MER 13 en las dimensiones que dan los portafiltros, porque estamos hablando de unidades interiores cuya principal ventaja, por ejemplo las de conducto, es que tengan 300 milímetros de altura o 245 milímetros de altura. Si después tengo que poner un cajón portafiltro de 1 metro de profundidad y una altura de 50 centímetros, pierdo toda la ventaja que tenía el equipo. Esa no es la solución. La solución es manejarnos dentro del portafiltros de fábrica, que tiene prácticamente las mismas dimensiones exteriores que la unidad interior, con las medidas de los filtros que fábrica está diciendo que son viables de llevar adelante. Entonces, trajimos las muestras, empezamos a trabajar con un par de proveedores locales, y bueno, seguimos trabajando finalmente con la empresa Belmont, que nos hizo una serie de muestras, y llegamos finalmente a la conclusión de un modelo de filtro MER 13, con un espesor de unos 45 milímetros y dimensiones que quepan en el portafiltro de la máquina, que podían lograr esa caída de presión inicial. Comenzamos a hacer pruebas midiendo los filtros originales de Japón, midiendo los filtros de Belmont en sus distintos tipos, hasta que dimos con el filtro que convenía y que cumplía con esa caída de presión inicial muy baja. Una vez que tuvimos la solución y prácticamente al mismo tiempo que ya teníamos la solución lograda, empiezan a aparecer las primeras consultas de muchos clientes a través de nuestro departamento de service
o de mismo de asesores que nos preguntaban, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar la calidad de filtrado de AMER13? Bueno, tenemos dos soluciones. Una solución vía Japón y una solución hoy por hoy local de filtros fabricados en la República Argentina. Cualquiera de las dos alternativas es válido. Una vez que contamos con los filtros, lo que necesitamos hacer es una serie de mediciones para, nuevamente, repito lo que comentaba al principio, tengo que lograr las condiciones térmicas que tenía al inicio con el equipo con los filtros comunes. Es decir, lo voy a cambiar el filtro, pero necesito mantener caudales de aire, temperaturas de inyección, si no, no tiene sentido el cambio. Entonces es muy importante, cuando aparecieron los pedidos, tener en claro qué es lo que busca el cliente, tener un instalador que pueda hacer modificaciones que sean necesarias hacer, porque generalmente las instalaciones de aire acondicionado no poseen un cajón portafiltros, o si lo poseen es muy angosto, es muy chico, o trabajamos con plenos de retorno, entonces no quedan espacios suficientes y probablemente en instalaciones existentes sea necesario algún corrimiento del equipo para que pueda entrar el cajón portafiltro, pero también hacer mediciones con el instalador, y en este equipo también tiene que participar la empresa proveedora de filtros y por supuesto Daikin, que es el que va a asesorar al cliente final en cómo debe hacerse este cambio. Es decir, no es poner un portafiltro y los filtros y salir corriendo, sino que lo que hay que hacer son una serie de verificaciones que puede llevar un tiempo y que voy a explicar en este breve slide. Antes de hacer el cambio, nosotros tenemos que estar seguros de cuáles son los caudales que está distribuyendo el equipo y que, en principio, son los que dan las condiciones de confort para ese ambiente que se está condicionando. Es decir, damos por hecho que el equipo está funcionando bien y que las condiciones de confort se logran en ese ambiente. Generalmente en la puesta en marcha se hacen mediciones de los caudales de aire para verificar que se inyecte a cada ambiente el caudal de aire que se diseñó. Si esos datos no los tenemos, es bueno antes de hacer el cambio tomarse un tiempo de hacer esas mediciones. Generalmente son 1 o 2 rejas. Los equipos, como mencionaba anteriormente, van en el mismo ambiente a acondicionar y no es que haya 20 rejas por equipo, sino que deben ser 1 o 2, inclusive muchas veces es una sola reja inyectando en el ambiente, con lo cual, con una medición para saber qué caudal está tirando por esa reja es suficiente. Procedo al cambio a la instalación del portafiltros y los filtros nuevos, y ahí comienzo a verificar si el flujo de aire que yo estoy teniendo ahora con este cambio se ajusta a las necesidades de confort del ambiente. Si no se ajusta, las unidades interiores permiten una variación del caudal de aire de manera tal de que yo pueda ir incrementando el caudal de aire, porque por supuesto, cuando el filtro estaba en un filtro común, tenía un caudal de aire. Si yo pongo un filtro de mayor contrapresión, ya no voy a tener ese mismo caudal de aire. Entonces, desde el control remoto de cada unidad interior se entra a su configuración y se le dice que se incremente el caudal de aire. Ese es el valor de ESP que figura acá en la unidad, y voy haciendo pruebas de ir modificando ese valor hasta lograr las condiciones de confort. Si llego al límite donde yo ya no puedo modificar más la condición del SP en la unidad interior, bueno, tendré que ir a los elementos de regulación que tiene una instalación de aire acondicionado y modificar esos dampers o aperturas de las rejas para lograr siempre el caudal de aire en el ambiente acondicionado. Por eso es un trabajo en equipo en donde participa el cliente, el instalador, la empresa proveedora de los filtros y Daikin en todo lo que es el asesoramiento técnico. Este es el trabajo que hay que hacer y que vamos a hacer
un informe para que todas aquellas personas o empresas que quieran hacer una mejora en instalaciones BRB Daikin de la calidad de filtrado puedan llevar a cabo. Y todas las recomendaciones que hemos obtenido de los ensayos que hicimos en nuestra academia para tener la mejor respuesta a nuestros clientes. Bueno, una vez que hicimos el reemplazo, quería hablar básicamente, estos reemplazos pueden deberse en instalaciones existentes, pero por supuesto ya en instalaciones a futuro tenemos que pensar en diseñar en forma correcta. Durante los últimos 30 años aproximadamente, y en pos siempre de lograr una alternativa más económica, algo que cierre el número de inversión, se ha sacrificado muchísimo todo lo que es la instalación de toma de aire exterior y de retornos. Es decir, los retornos ya no existen más, es todo retorno por pleno. La toma de aire exterior, que antes llegaba por lo menos a un pleno de retorno de un equipo, ahora está tirando aire exterior a un pleno y andás a ver si le llega al equipo o no. Cierran la toma de aire exterior porque no rinde el equipo, o hacen las dimensiones de una toma de aire exterior que después no permite incrementar la cantidad de aire que necesito. Entonces, durante muchos años, lamentablemente, esa parte de la instalación tan importante de aire acondicionado como es la instalación de retorno y de aire exterior se vio sacrificada cruelmente. Debemos tener conciencia, y si algo sirve lo que se ha sufrido en esta pandemia, es tomar conciencia al momento de diseñar, hacerlo en forma correcta. Los caudales de aire exterior existen desde hace años, están establecidos en los estándares de ASRAE, y cumplirlo es una decisión nuestra. Entonces, tenemos que hacerlo, pensemos en todo lo que hemos sufrido, y que esta sea la principal lección. Entonces, de instalaciones existentes, haremos todo lo posible por mejorar la calidad de aire exterior, por mejorar o incrementar el caudal de aire exterior, o incrementar la calidad de filtrado. Pero en instalaciones futuras, esto lo debemos tener en cuenta y lo debemos diseñar a conciencia. Durante la pandemia, junto con Rodrigo, que es mi coequiper en Spekin, nos hemos dedicado a escuchar muchos webinars, fundamentalmente de Daikin en distintos países de América del Sur y de la competencia también, y nos llama la atención la poca información que se tiene, porque yo le estoy diciendo en este webinar que las unidades interiores, o que algunas unidades interiores de los sistemas BRB permiten utilizar un filtro MERV 13, y yo me he cansado de escuchar en este año y medio personas que lo niegan, o decir que los sistemas de BRB solamente permiten un 10% de aire exterior y más no, entonces son muy limitados. Y yo les puedo asegurar, no todas las unidades interiores, por supuesto, pero en las principales, como son las de conductos, yo puedo llegar hasta un 30% de aire exterior sin ningún problema para condiciones higrométricas como las de Buenos Aires. Si ustedes después me dicen en Qatar, y bueno, no, probablemente no la pueda mantener ese caudal de aire. Pero no nos dejemos asustar con las personas que dicen no, 10% y nada más. No saben de dónde viene ese 10%, ni el por qué, pero lo siguen repitiendo y ya muchos lo dan por seguro. Como también muchas veces hemos escuchado, no, porque el caudal de aire que manejan las unidades interiores BRB es muy poco. Miren, unidades interiores, vuelvo a repetir, de conductos, que son las que tienen mayor salida en instalaciones BRB, tenemos valores similares a los tradicionales 680 metros cúbicos hora por tonelada que se manejó en toda la vida, por lo menos
desde hace 35 o 40 años que estoy en aire acondicionado, que se ha manejado, con lo cual podemos llegar a valores de renovación horaria entre 8 y 10. Entonces, no nos dejemos asustar por los que o no saben o les es más fácil decir que no se puede, porque así no tienen que investigar nada, y no se dejan asustar con lo que se encuentran y lo que dicen en el mercado. Como decía también Esteban y Fernando, en instalaciones existentes quizás es difícil incrementar el aire exterior. Difícil porque o la instalación de toma de aire exterior no existe, o porque sus dimensiones son muy reducidas, perdón. Pero si existieran las posibilidades, ustedes haciendo un pequeño cambio en las condiciones interiores, por ejemplo, para Buenos Aires, con una temperatura interior de diseño de 24 grados centígrados, de 50% de humedad y 20% de aire exterior, si yo sumo en 1,5 grados la temperatura de confort de 24 a 25,5, puedo incrementar, para mantener la misma capacidad del equipo, puedo incrementar el porcentaje de aire exterior en un 25%. Es decir, hay técnicas, hay posibilidades en los sistemas BRB de incrementar el aire exterior, hay posibilidades de manejar importantes volúmenes de aire exterior. El tema es que no hay que dejarse llevar por lo que dicen, manéjense con los especialistas, investigando los manuales, los softwares de los fabricantes, y van a encontrar toda esta información que yo les estoy diciendo y que mucha gente niega. Así que bueno, este es el aporte que quería hacerles. Es un aporte más bien práctico, conciso, sobre dos de las principales actividades o recomendaciones que nos da RAE para mejorar o para reducir las posibilidades de contagio, que son filtrado del aire y ventilación, provisión de aire exterior. Así que acá concluye mi presentación y bueno, alguna consulta, lo que necesiten. Tenemos 3 consultas. Una es ¿a qué se refiere el ESP de la unidad? Sí. Después, ¿dónde se aconseja tomar el caudal de aire? Si hay algún punto en los equipos o hay que hacer la suma de todos los difusores. Y por último, estos equipos son aptos para ser usados en sistemas Passive House que tienen filtrado de aire exterior y recuperación de calor de aire interior. Sí. Sí, comienzo con la primera, que es el valor del SP. Perdón, a veces uno se acostumbra a los términos y da por hecho que todo el mundo lo tiene que saber. Si no, el SP es simplemente una configuración llamámosle así, de contrapresión de la unidad interior, es decir, la posibilidad de incrementar el caudal de aire de la unidad interior que se hace desde el control remoto. El control remoto tiene 15 puntos de distinto caudal que yo puedo fijar para la unidad interior. De fábrica viene seteado en una configuración intermedia, y lo que suele pasar es que, por ejemplo, si el equipo hace mucho ruido porque está tirando mucho caudal, uno le configura a una condición SP más baja, reduce así el nivel sonoro. En nuestro caso, para los temas de filtros, vamos a necesitar un ESP superior, porque la caída de presión que yo tengo que vencer con un filtro MER 13 es superior a la de los filtros lavables o descartables que generalmente se instalan en este tipo de unidades. En cuanto a la segunda pregunta, era hacer las mediciones. Este tipo de unidades, este dibujo es un dibujo un poco exagerado quizás, porque el sistema BRB, la principal ventaja que tiene es que puedo poner en cada ambiente una unidad interior. ¿Para qué? Para que las condiciones de confort que yo necesito en ese ambiente las pueda regular perfectamente desde mi control remoto. Si yo acondiciono varios ambientes a la vez, bueno, estoy haciendo una instalación centralizada. Es decir, va a salir aire, en el ambiente principal voy a medir las condiciones de confort que quiero, pero quizás
en otros ambientes no tenga esa posibilidad de control. Con lo cual, la cantidad de bocas que yo tengo en un mismo ambiente son muy reducidas. Entonces, en una instalación de conducto podré tener 2, 3 bocas, y lo que tendría que hacer sí, es la suma de esas 3 bocas para sacar el caudal total. Una empresa que se encarga de todo lo que tiene relación con licitaciones. Y la última pregunta es si se adapta a sistemas Passive House. Sí, sí. Es más, estuvimos trabajando en un proyecto, en una obra en Mar del Plata, y este sistema se aplica perfectamente. Sí. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas, podemos le damos la palabra a Carlos, así hacemos un cierre. Ahí hay una pregunta más. Hemos visto soluciones de mayor volumen, TAE, e incorporación de filtros. Todo esto puede redundar en mayor capacidad instalada y mayor consumo eléctrico. El Green Building Council tiene medido en qué medida la incorporación de estas soluciones ha impactado en la huella de carbono de los edificios que lo han implementado. ¿Hay algún estudio al respecto? No sé si vos o Carlos quieren contestar esta consulta. Sí, no, estudio, se refiere a Green Building, no sé si Green Building tiene información de nuestra parte, no. Perfecto. A ver, ahí está. Perdón, discúlpame Marina, se me escapó. ¿La podés repetir? A ver si podemos dar una mano. Sí, hemos visto soluciones mayor volumen TAE en incorporación de filtros. Todo esto puede redundar en mayor capacidad instalada y mayor consumo eléctrico. Consultan si GBC tiene medido en qué medida la incorporación de estas soluciones ha impactado en la huella de carbono en los edificios que lo han implementado y si hay algún estudio al respecto. Bueno, no, es una pregunta muy interesante porque en realidad, previo a la pandemia, el eje de la preocupación estaba basado en la eficiencia energética y si bien los sistemas de aire exterior siempre estuvieron presentes y la calidad del aire interior y el filtrado siempre estuvo presente, lo que hubo es una tendencia a estudiar los valores de aire exterior mínimos necesarios para asegurar la calidad del aire interior, y entonces se usaban mediciones ajustadas de caudal de aire exterior variable, y más aún los medidores de CO2 que se ponían en los lugares densamente ocupados perseguían el objeto de inyectar bajo cantidad de aire exterior y corregirlo ante un valor a un valor no satisfecho de calidad de aire. Evidentemente con la pandemia el eje se transformó de pasar de un eje de eficiencia energética y huella de carbono a un eje de calidad de aire, porque evidentemente la salud era prioritaria frente a esos otros valores. Con lo cual, en este año y medio, yo no creo que haya habido estudios que digan que el aumento de cantidad de aire exterior haya aumentado el consumo energético, lo cual es cierto, pero no creo que en este momento de pandemia sea el eje de la discusión. Seguramente cuando se vuelva a vidas más normales, se va a volver a ajustar esos dos valores. Por eso hoy en día tenemos que priorizar la calidad del aire interior, porque es la vida de todos nosotros, y por ahí podemos consumir un poco más de energía. Pero también podemos valorizar, y ha pasado, que la huella de carbono en este año y medio debe haber bajado, y hemos visto innumerables episodios de mejoría de calidad de aire interior, de calidad de aire exterior en las ciudades, por baja de transporte, por baja de uso de sectores densamente ocupados como los downtown de las ciudades, donde la calidad del aire mejoró de por sí sola por la baja de circulación. Así que son temas que se siguen discutiendo, pero hoy, como diríamos, lo primero es la salud, ¿no? Perfecto. A ver, ahí
2 nuevos mensajes. ¿Se debe ajustar el valor de CO2 para momentos de pandemia o se puede dejar los mismos que recomendados para situaciones normales? No, en realidad los valores de CO2 lo que nos indican es que en lugares ocupados hay poca renovación de aire, entonces se pueden ajustar un poco a la baja. En general se estaban tomando entre 900 y 1000 partes por millón y hoy en día se está bajando a 750. Entonces se puede ajustar un poco a la baja porque eso nos va a permitir saber rápidamente que en un lugar que hay más gente que la cantidad de aire exterior que podamos entregar en ese lugar sea suficiente, entonces vamos a tener una alarma rápida, y en general se recomiendan las alarmas sonoras, no los de BMS, no conectadas, pueden estar o no conectadas a BMS, pero lo importante de los detectores de CO2 es que tengan alarmas sonoras en el lugar donde se efectúe la medición, para que haya 2 alternativas. Si se puede aumentar la cantidad de aire exterior mecánica, bienvenida. Si se puede abrir la ventana, bienvenida. Y si no, nos vamos la mitad de la gente como mínimo hasta que deje de sonar esa alarma sonora. Por eso la alarma sonora, que parece como una alarma de incendio, es muy útil, porque automáticamente en los lugares ocupados sabemos que tenemos que irnos o abrir las ventanas o encontrar una solución alternativa. Perfecto, ya no hay más consultas. No sé si alguien quiere en particular hacer alguna o podemos hacer un cierre. Si te parece, Bueno. hacemos un cierre, Carlos. Gracias, Marina. Nada, agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando, agradecer a nuestros 4 conferencistas, que cada uno de su punto de vista nos dio una visión de la situación, desde la salud y de las soluciones técnicas alternativas, donde vamos encontrándole la vuelta, como contaba Néstor, que al principio pensábamos que no servía nada y al final fuimos encontrando soluciones alternativas que nos permitan seguir estando donde estamos, y a Guillermo y a vos, Marina, por el trabajo previo para que esto sea un éxito como fue. Así que a todos, muchas gracias, buen día, y a seguir cuidándose, como dijo Julián. Cuando acá estamos cada uno en su lugar, también salgamos a la vereda a ponerse el barbijo y mantener distancia, que esto ha mejorado, pero no ha terminado. Así que a todos les deseo sobre todo mucha salud y mucho cuidado. Buen día. Tengan un buen día, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día.